Hablamos con Dios un tiempo más. Glorificamos tu nombre. Te bendecimos. Te damos gloria, te damos honor. Te damos alabanza. Tus promesas son fieles y son verdaderas. No nos has dejado huérfanos. Has enviado el Espíritu. Y gracias te damos. No nos has dejado huérfanos. Has enviado tu Espíritu, el cual está con nosotros y en nosotros, el cual es la plenitud de Dios, el cual lo llena todo en todo. Y te alabamos y te bendecimos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador y Espíritu Santo. Gloria, honor y alabanza. Continúa con tu obrar, con tu mover, con tu hablar en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Agradecidos estamos. El rey David decía, mejor es un día allí en tus atrios, cerca de tu presencia, ni siquiera en tu presencia, en los atrios, que 1000 años fuera de ellos. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Encomendamos aún este tiempo en tus manos, que tú hables a nuestras vidas, que tú dirijas todas las cosas, que tú controles absolutamente todas las cosas. Sean tus palabras en mi boca y tú ministrando a cada una de nuestras vidas, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ministrando a los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Y nos llamas a mirar a los niños, que podamos confiar como ellos confían en sus padres, que podamos descansar y tener la seguridad que ellos tienen en sus padres. Nos marcas el camino a través de las cosas que tenemos en nuestro alrededor, nos hablas. A Nicodemo le dijiste, es necesario que seas como un niño, que nazcas de nuevo. Ayúdanos a abrir tu palabra y danos el entendimiento en esta mañana. Gracias. Gracias, nuestro buen Dios. Pueden sentarse aquellos que quieran hacerlo. Quisiera en esta mañana compartir una palabra del Señor, un pensamiento, una reflexión. Compartí un poco con el grupo de alabanza y quería compartirlo en esta mañana con la iglesia del Señor. Palabras que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo. Allí en la segunda carta que envía, Pablo encarcelado. Ya ha realizado sus viajes misioneros, ya ha evangelizado gran parte del continente, gran parte de aquellas tierras. Y en el plan de Dios está que Él compadezca ante el César, que vaya al imperio más poderoso de la época. Y a través de un naufragio y muchas cosas y dificultades que atraviesa, Él llega a Roma. En aquel naufragio piensan que todos van a morir, pero allí hay un hombre de Dios y el plan de Dios es que llegue hasta Roma. Así que en medio de esa tempestad, en medio de ese naufragio, por un hombre de Dios son salvos todos los que ocupan el barco. Porque Dios tiene planes y tiene propósitos. Porque tiene que ir a predicar al imperio más grande de la época. Y él está encarcelado, él está viviendo sus últimos días. Como predicaba el pastor el domingo pasado, Jesús. Allí a la hora de sentarse a la mesa antes de ir a la cruz, conocía los tiempos
y sabía que su hora había llegado. Aquí el apóstol Pablo, vamos a leer, y también él conoce los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios para con su vida conoce. Él está preso, él está encarcelado, y él está próximo a morir, pero él no se detiene. Las cadenas, los grillos no logran detener a este hombre de Dios. Y la palabra seguirá corriendo y seguirá fluyendo. El Espíritu Santo fluyendo en su vida le revelará aún más los misterios de Dios, y él seguirá escribiendo y enviando las cartas para que hoy en día podamos tener la revelación de la palabra de Dios, la revelación de la iglesia, la revelación del caminar con Cristo. Y vamos a leer allí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, verso 2, y luego saltamos al verso 6. Te encarezco, es decir, te ruego con insistencia, no te olvides de estas cosas. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en este pasaje leía, y las últimas palabras o la última expresión es la que llamaba mi atención, golpeaba mi corazón. Y el apóstol dice, a todos los que aman su venida. Y eso me preguntaba. La respuesta tal vez es obvia. O sea, la pregunta es, ¿amamos su venida? Y la respuesta tal vez es obvia. Claro que sí, amamos su venida. Pero a través de la Escritura leía, vamos a leer pasaje tras pasaje, para examinar nuestras vidas, a ver si en verdad, de corazón, amamos su venida. Sí, lo expresamos bien con palabras y lo decimos. Pero es importante no tener solamente nuestra opinión, sino lo que dice la Biblia acerca de nuestras vidas. Allí en los Proverbios leemos, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no son solo mis pensamientos, sino deposita tu confianza en Dios, depende plenamente de Dios, porque tal vez podemos equivocarnos. Somos hombres, somos falibles, tenemos errores y podemos equivocarnos. Así que qué mejor que a la luz de las Escrituras. Y el apóstol Pablo escribe estas cosas. Él está, el versículo 7, he peleado la buena batalla. Él una y otra vez habla de la vida del cristiano como una batalla, como una lucha, porque ciertamente lo es. El diablo es nuestro adversario, nuestra carne, nuestros deseos internos son nuestro enemigo. Y contra eso batallamos y contra eso peleamos. Y él dice, he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera. Él también ha escrito acerca de que la vida del cristiano es una carrera. Allí leemos también en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y también él dice, he guardado la fe, es decir, he permanecido fiel al Señor, a pesar de todos los momentos que he vivido. Leemos allí en los Hechos de los Apóstoles, predicando de ciudad en ciudad, incluso descolgándose del muro, huyendo, en alguna ocasión atacándolo, dejándolo muerto a los ojos de los demás, pero no estaba muerto, estaba casi muerto. Y él se levantó y salió a la otra ciudad y siguió predicando. Permaneció siempre fiel al Señor. Este hombre perseguidor de la iglesia, pero que tuvo un encuentro real y genuino con Dios.
Y dice, si yo tanto mal he hecho a la iglesia, ahora voy a hacer todo lo mejor, voy a esforzarme de la mejor manera. Y él habla de la venida de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿amamos su venida? Y en cuanto a esto me surgían, o podía anotar algunas preguntas. Y para sondear mi vida, para examinar, para evaluar mi vida. Y la pregunta tal vez es, ¿hablo de su venida? ¿Está en mi lenguaje de todos los días o de la semana hablar de la venida de Cristo? Porque si amamos de su venida, tenemos que hablar de su venida. Las cosas que nos interesan, que son importantes para nosotros, conversamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, amigos, y si las cosas que tenemos bien presentes. Y si en verdad tenemos presente su venida, algo que tenemos que hacer es hablar de su venida. Y eso vamos a verlo, y eso vamos a indagar. Y anotaba algunas otras cuestiones. Hablamos de su venida. Una pregunta, por ahí con los chicos estamos estudiando el Sermón del Monte y allí vemos el caminar del cristiano y los principios bíblicos. Y una cuestión o una situación que surgía de ahí, ¿estamos aferrados a las cosas de la tierra? Es una pregunta que también hacía. ¿O buscamos primeramente el reino de Dios? Porque si amamos su venida, vamos a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Vivimos como peregrinos y extranjeros en la tierra? Porque si amamos su venida, significa que no somos de aquí, no somos de la tierra, que somos ciudadanos del cielo, y eso vamos a verlo. Está presente en nuestros corazones ese encuentro con el Señor que Él tiene preparado. Y el apóstol Pablo respondía algunas preguntas y a lo largo de la Biblia encontraba respuestas a estas preguntas. Hablamos de su venida, el apóstol Pablo habla de su venida. En los primeros versos que leemos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos y dice en su manifestación y en su reino. Nos habla de la venida de Cristo. Y el verso... por eso te pido que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. Entonces el apóstol Pablo es un hombre que habla de la venida de Cristo. Él enseña, sí, él deja escrito para que nosotros sepamos, pero en su hablar cotidiano está acerca de la venida de Cristo. Y esto vamos a ir leyéndolo y vamos al libro que escribe allí a Tesalónica, Primera de Tesalonicenses. Lo conocemos bien, pero quisiera que podamos leerlo y atesorarlo en nuestros corazones, para que nuestro diario andar, parte de nuestro lenguaje, esté presente el hablar de la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que mueren en Cristo. Y él dice, para que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí el apóstol escribe cómo sucederá y el acontecimiento que será. Pero lo importante también es que Él está presente y Él se incluye. Si leemos alguno de los versos nos damos cuenta. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros,
Él tiene presente la venida del Señor. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Versículo 15 también expresa palabras similares, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, es decir, yo Pablo, que vivo, que habré quedado hasta la venida del Señor, no precederé a los que durmieron. No será antes, sino que primero los muertos en Cristo resucitarán y luego los que estén presentes y vivos. Y el apóstol Pablo tiene presente la venida y él cree que el Señor puede venir en ese momento. Dice, seremos transformados. En la Escritura también leemos en un abrir y cerrar de ojos. Y con estas palabras también leemos allí en 1 Corintios, quisiera que leamos. También escribe el apóstol Pablo, y lo escribe antes. A Timoteo le escribe allí preso, pero la carta a los Corintios él escribe antes. La iglesia por ahí con algunos problemas, con algunos conflictos, pero que también él escribe acerca de la venida del Señor. 1 Corintios, capítulo 15. Verso 51, un capítulo que tiene varios versículos. 1 Corintios, capítulo 15, verso 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No está diciendo no todos dormirán. Él se incluye. Él cree que el Señor puede venir mientras Él está vivo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, nuevamente Él se incluye, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Él tiene presente la venida de Cristo, Él tiene presente la eternidad, que ya no va a estar este cuerpo natural de carne. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto de corrupción se vestirá de incorrupción. Ya no habrá mancha, ya no habrá arruga, ya no habrá pecado. Estaremos para siempre con el Señor. Y entonces aquellos que aman su venida, hablan de su venida. El apóstol Pablo así lo hace. Lo deja escrito y otros hombres de Dios también lo hacen. Pero también el amar su venida implica que el Señor viene a buscarnos. Y si viene a buscarnos, es porque no somos de aquí. Y esto vamos a leerlo en las Escrituras. Leemos allí en el libro de los Hebreos. El escritor a los Hebreos, capítulo 11, el capítulo que nos habla de la fe. Hebreos capítulo 11. Verso 8 nos va a hablar de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham mismo, aunque le dijo, sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que te mostraré, aún en la tierra prometida él habitó como extranjero en tiendas, allí con Isaac, con Jacob, porque esperaba algo más. Y es lo que nos dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no solamente nos habla de Abraham, sino de hombres de la fe. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Escuche. Tenían la promesa de una patria celestial,
Dice, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y son estos hombres, el apóstol Pablo, yo estoy para ser crucificado y estoy esperando que el Señor venga por mí. Abraham, de la misma manera, allí en el Génesis, miles de años antes, caminó y habitó en tierra prometida, pero como extranjero, porque esperaba aquella ciudad mejor, la celestial, la eterna, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Y estas mismas palabras escribe el apóstol Pedro allí cerca. Damos vuelta a algunas páginas. Primera de Pedro, capítulo 1, y luego capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, nos dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos, dice, como peregrinos, en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque no somos de aquí. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquellos que aman su venida, transitan en esta vida los años que tendremos. Voy transitando 44 años. Papá tiene 85, ha caminado mucho más que yo. Y todo el tiempo, la premisa que debemos tener es caminar como peregrinos y como extranjeros. Vivimos en esta tierra, trabajamos, tenemos nuestras familias, nuestra casa, nuestros hogares. Queremos crecer y progresar y todo es loable y todo es bueno. Pero siempre en nuestro corazón debe estar que esas cosas deben ocupar el segundo lugar o el tercer lugar. Cristo debe ser la prioridad. Y si Cristo es la prioridad, también su venida es la prioridad. Entonces debemos caminar como peregrinos y extranjeros. El apóstol dice, con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y con los chicos compartimos el Sermón del Monte y allí vemos los principios bíblicos acerca de los peregrinos y extranjeros. Y quisiera que por ahí busquemos algo de eso, pero antes leamos allí en Colosenses. Permanecemos en el Nuevo Testamento, en las cartas que escribe Pablo. Filipenses, luego Colosenses, capítulo 3. Y nos habla un poco del carácter o de la vida o de la manera de vivir de aquellos peregrinos y aquellos extranjeros.
Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nos habla de la manera de vivir de aquellos que aman su venida. Y nos habla de no aferrarnos a las cosas de la tierra. Nos habla de poner nuestra mirada y el primer lugar en las cosas de arriba, donde está Cristo. Buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque hemos muerto. Y esa es la realidad. Ya no somos habitantes de esta tierra. Hemos muerto al pecado. Y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso debemos buscar las cosas de arriba. No las de la tierra, sino las cosas de arriba. Porque habemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y parte de esta manera de vivir allí sí, la vemos en las palabras de Jesús. Hemos visto lo que escribe el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero vamos a escudriñar acerca de lo que el Señor nos dice. Allí en San Mateo, en el Sermón del Monte, Él enseña a aquellos que son sus discípulos, aquellos que decidieron seguir al Maestro. San Mateo capítulo 6, verso 19 en adelante. Y el Señor nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Vivimos aferrados a las cosas de la tierra? Es importante que trabajemos, es importante que proveamos para el hogar, es necesario, es mandato de Dios. Pero ¿cuánto nos aferramos? Es la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que yo me hago, si en verdad amo su venida. Porque si el Señor viene, ¿lograré despojarme de las cosas o quedaré allí enganchado, aferrado? Dice, no, Señor, vení un poco más tarde, todavía quiero disfrutar un poco. Trabajé 7 años para lograr comprar tal cosa y déjame disfrutarla al menos 2 años o 3 y el Señor viene. Esa es la pregunta que me hacía. ¿Cuán aferrados estamos a las cosas de la tierra? Debemos sí trabajar, debemos progresar. Debemos también invertir en el reino y en la extensión del Evangelio. Pero la palabra de Dios dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Sí tenemos que tener cosas, sí es importante, pero que no sea un tesoro, que no sea algo que nos ancle a la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde no hay seguridad, donde se puede desvanecer en cualquier momento, donde en cualquier momento podemos perderlo, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan y no hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si en nuestro corazón está la venida de Cristo, nuestro tesoro es la venida de Cristo, viviremos de esa manera. Y el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Y en la palabra de Dios usted puede encontrar que el Señor Jesús, y a lo largo de la Escritura también, va a hablar varias veces acerca del dinero y de las riquezas.
Y es algo con lo que debemos luchar. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades y por eso el Señor lo deja escrito. Entonces, este es el camino que el Señor nos invita a tomar. Y Mateo 6, 31 en adelante también lo leemos. El pastor Oscar compartía algo y también lo sabemos, pero qué bueno es escudriñar las Escrituras. No os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles, es decir, los de la tierra, los que están aferrados a las cosas de la tierra, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Nos enseña la palabra a buscar primeramente el reino de Dios, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, a tener bienestar aquí en la tierra, sí, pero que no nos aferremos a eso, a que nuestro corazón y nuestro tesoro estén completamente metido y pensando en el reino de los cielos. El apóstol Pablo habla, y lo leímos, acerca de pelear la buena batalla de la fe y de aguardar su venida. Aquellos que aman su venida, la venida de Cristo, están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Porque estos principios que leemos en los que enseña Jesús acerca de los tesoros en los cielos, pero también en Jesús nos habla de ser sal, de ser luz, de amar a nuestros enemigos, y son todos principios que ante la sociedad son mucho más elevados que lo de la sociedad tiene. Compartíamos también con los chicos en este sábado que pasó un principio o una norma tal vez de conducta que tenemos en la sociedad. Y dice, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y es un principio o una norma que por ahí conversamos con cualquiera, pero que está distorsionada de un principio bíblico. El principio bíblico que Jesús nos da es que tratemos a los demás como queremos que nos traten a cada uno de nosotros. Es algo mucho más elevado. Porque el primero es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Entonces, es fácil, no voy a hacer. Simplemente me quedo ahí, quieto, simplemente no hago nada. Pero el Señor Jesús me manda a hacer, a estar activo y no a estar inactivo. Y en esa actividad el Señor me manda y dice, trata a los demás como quieres que te traten. Y es un desafío, es un escalón o son varios escalones arriba de lo que tiene el nivel en esta sociedad. Está mucho más lejos. El Señor Jesús también, si tu enemigo te pide que lleves algo 1 milla, llévala 2. El principio es más elevado. Los principios del reino son más elevados. Por eso cuesta. O a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, va a ser difícil, imposible de lograr. Pero tenemos el Espíritu Santo. Contemos con eso. No nos enfoquemos en nuestra mente o en lo que pensemos, sino dependamos de Dios y del Espíritu Santo. Y Él nos dará la fuerza, Él nos dará la capacidad. Y luego un momento vas a decir, o diremos, la verdad es que no podía creer que iba a alcanzar a lograr eso, o que iba a conducirme de esa manera, pero hoy en día lo estoy haciendo. Miro atrás y el viejo hombre viciado con las cosas de este mundo está algo lejos. Estoy siendo transformado. Dios está transformando mi vida. Y en eso nos gozamos y en eso nos alegramos. Entonces, estamos dispuestos a pelear esta batalla de la fe, aunque parece difícil, aunque hay obstáculos, aunque hay adversarios, aunque hay enemigos, estamos dispuestos. Y no solamente peleamos la batalla, sino que aguardamos la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y esto vamos a leerlo en 1 de Timoteo, capítulo 6.
Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11 en adelante. Conocemos el versículo, aquellos que leemos la Biblia. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Habla de pecados y de una manera de caminar como no agrada al Señor. Dice, huye de estas cosas. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Notemos que habla de pelear la buena batalla de la fe, de echar mano de la vida eterna. Y nuevamente ahora habla acerca de la venida del Señor. Está en su hablar cotidiano, el hablar de la venida del Señor. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos desafiados a esto, a pelear la buena batalla, pero también a guardar, a esperar, a que en nuestro corazón esté el anhelo de que el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Y allí cerquita leemos en Tito, damos vuelta unas páginas. La carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, con unos pequeños capítulos nomás. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Peleando la buena batalla y aguardando la manifestación de nuestro buen Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera ir culminando leyendo algunos textos más solamente. Allí cerquita, Filipenses. Y es el apóstol Pablo nuevamente el que escribe. Capítulo 1, verso 25, verso 21 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer o qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe
para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Y aquí el apóstol Pablo escribe, y él dice, tengo deseo de ir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, dice. Así que estoy puesto en estrecho, en una decisión, en una encrucijada. Quiero irme con el Señor. Pero también veo necesario que es conveniente que quede aquí todavía en la tierra un tiempo, con la iglesia, con los hermanos, para fortalecer sus vidas, para enseñar, para compartir la palabra del Señor, para predicar, para ir a otra ciudad, para llevar el evangelio, para difundir el reino. También veo necesario que es importante que quede en la tierra. Y en este momento él escribe y dice, y ahora tengo por cierto que voy a quedar, al menos por un tiempo más. Él dice, versículo 25, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, dice, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez entre ustedes. Él pelea la buena batalla, Él guarda la fe, Él echa mano de la vida eterna. Él quiere que el Señor venga por Él a buscarlo. Él quiere irse. Pero Él dice, es necesario que aún permanezca entre ustedes con la iglesia, para guiarlos, para enseñarles, para vuestro provecho. Entonces Él está ahí en estrecho y en este momento Él permanece un poco más. Pero luego ya en los tiempos próximos escribe a Timoteo, allí encarcelado, y dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y me está guardada la corona de la vida, el cual el juez justo me dará a mí. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esperemos que seamos contados con aquellos, o que a partir de ese día reflexionemos en nuestras vidas, si en verdad amamos su venida. Si en verdad no nos aferramos a las cosas de la tierra, sino buscamos el reino de Dios. Si en verdad caminamos como peregrinos y como extranjeros en esta tierra. Si en verdad batallamos la buena batalla de la fe. Si los principios del Evangelio que el Señor nos da y son elevados, están en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra manera de caminar y de andar. Que podamos ser contados junto con ellos. Y culminar con 2 versículos. El apóstol Pablo aguarda la venida del Señor. Él transitó toda su vida y muchos, tantos hombres de Dios. Pero me ponía a pensar en que hay alguien más que está aguardando. Y no es aguardar el ser el que vengan por uno, sino que es el que va a venir por nosotros. Y el Señor es el que está aguardando. Y con esto quisiera culminar allí en Lucas. Nosotros aguardamos su venida, pero el Señor Jesús es quien aguarda venir con nosotros o venir por nosotros. San Lucas capítulo 22, antes de ir a la cruz. Lo conocemos, lo leemos siempre o muchas veces. San Lucas capítulo 22, verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor participó en aquella noche de la Pascua y de la institución de la Cena del Señor. Y Él dijo, no beberé más del fruto de la vid, no participaré más del pan,
hasta que el reino de Dios venga. Y Él está esperando. El día y la hora nadie la sabe, solamente Dios. Y lo que está en el corazón de Dios está en el corazón del Hijo. Y todo este tiempo que vivimos y el Señor no ha venido, algunos se preguntan, ¿y el Señor no va a venir? La palabra nos dice que todo este tiempo que el Señor tal vez retrasa su venida es para salvación. Es para que aquellos que aún no conocen al Señor puedan conocerle. Es para aquellos que aún no han tenido un encuentro puedan conocerle. Es para que más y más sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y con este pensamiento, aguardamos su venida, amamos su venida. El Señor está anhelando venir por nosotros, pero Él está también aguardando y esperando. Y las últimas palabras las tenemos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Verso 14, 17, 20 y 21. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Verso 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el Espíritu y la Iglesia o la esposa dicen, ven. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amamos su venida, esperamos su venida. Podemos estar en pie y orar al Señor. Y si en alguna de estas cuestiones o manera de vivir tal vez estamos descuidados, podamos enfocarnos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, creemos en tu venida y amamos tu venida. El apóstol allí lo expresa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, que el juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y no sabemos cuándo será. Tampoco sabemos si nos llamarás a tu presencia antes. Pero que nos encuentres velando, que nos encuentres atentos, que nos encuentres caminando de la forma correcta, de la forma adecuada, siendo peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, sabiendo que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, caminando con los principios del reino mucho más elevados que lo que vemos en la sociedad, no aferrándonos a las cosas de la tierra, sino teniendo nuestra mirada en lo celestial, en lo eterno. Y si en ese tiempo permanecemos en la tierra, que sea para provecho de nuestros hermanos, que sea para provecho de la iglesia. Porque así como el apóstol Pablo escribe, también entendemos que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero también vemos a veces necesario quedar aquí en la tierra. Pero que se haga tu voluntad en todas las cosas. Ayúdanos, acompáñanos, como el apóstol Pedro nos enseña, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, sabemos que volverás. El día y la hora nadie lo sabe, pero que podamos vivir atentos, alertas,
velando como aquellas vírgenes con nuestras lámparas encendidas. Te bendecimos y honramos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra y pedimos que esta también tu palabra transforme nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Porque esa es la manera en que cambiará nuestra manera de conducirnos. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente sea transformada, entonces nuestro caminar será transformado. Así lo leemos en tu palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que confiemos y depositemos nuestra vida en ti. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia ni en nuestros propios pensamientos. Acompáñanos y enséñanos cada día. Honramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos. En Jesucristo